Shunt, ¿qué es lo que es Shunt? Una resistencia Shunt, por ahí han escuchado, ¿no? 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 Paralelo, es paralelo. Esto que dice un motor Shunt, si quieren ahí póngale, para aclárenle, paralelo, para que no se les complique la derivación, digamos. Paralelo derivación, exactamente. O sea, excitación en derivación o excitación en paralelo. Eso significa. Entonces, un motor, y le vamos a poner ahí excitación, derivación, para más fácil. De corriente continua, motor, también, cuidado, no confundir, porque por ahí es generador, pero ahora estamos hablando de motores. Un motor de corriente continua alimentado a 220 voltios, tensión, 220 voltios, ojo, es corriente continua, con RI igual a 0,1 ohm. La resistencia del arrollamiento, derivación o excitación, 40 ohm. Tira a plena carga a N igual 990 RPM, absorbiendo una corriente, la corriente que absorbe es de 100 amperes, siendo las pérdidas mecánicas despreciables y considerando el flujo proporcional a la corriente. A plena carga, calcular A. Fuerza contraelectromotriz. A plena carga. ¿Sí? Cuidado ahí con el tema de las corrientes. Dice, considerando flujo proporcional a la corriente. Flujo proporcional a la corriente. ¿Qué me están diciendo? Primero hagamos el motor, excitación en derivación. ¿Sí? Acá tenemos motor, positivo, negativo. La corriente circula así, y de línea ahí tengo la FEM, ahí tengo una RI, acá tengo una RD, por acá va a circular la corriente del inducido, por acá va a circular la I sub D. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, ahí está el motor. Dice que el flujo es proporcional a la corriente. ¿Y el flujo será proporcional a qué corriente? Pues acá hay que determinar punto A. ¿A? E hay que determinar en el punto A. ¿A qué corriente va a ser proporcional el flujo? ¿A? A la I sub I. ¿A la I sub I? ¿Por qué? Pues no es el flujo que está en el motor. La I sub D. ¿Quién genera el flujo? Ah, La I sub D, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, no confundir. Está que me diga que es proporcional a la corriente y no me lo aclare. Y claro, porque el flujo es proporcional a qué corriente y a la corriente que me genera el flujo. ¿Está? Entonces, no confundir porque no está aclarado ahí, pero porque está, digamos, ahí esa trampita como para que ustedes lo deduzcan. ¿Estamos? Bueno. Entonces hay que calcular la FEM. ¿A qué va a ser igual la FEM? Y la FEM va a ser igual, acá tengo una tensión B, ¿no es cierto? Ahí tengo la tensión B aplicada. Entonces va a ser la tensión B menos la I sub I multiplicado por la RI, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Y esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Y la corriente del inducido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente de línea. Acá planteo una ecuación de nodo. Ahí tengo A, ahí tengo B, ahí tengo C y ahí tengo D, la nomenclatura normalizada de los arrollamientos. Por lo tanto, acá IL es igual a I sub I más I sub D. Despejo I sub I, a IL le resto I sub D. IL menos I sub D. Bueno, pero ¿cuánto vale? 200. ¿Algún otro dato? Hay que calcular la I sub D. No la tengo.
Ah, me dice que absorbe 100 amperes. Gira a plena carga absorbiendo 100 amperes. Cuidado. No lo puse eso, me lo comí. ¿Está? Ah, no, acá está. No, no, ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que sería estos 100 amperes? Eso. Esto es lo que está absorbiendo. Está absorbiendo este valor, ese I de línea. Bien. O sea que I de línea lo tengo. Me está faltando I sub D. ¿Y cuánto vale I sub D? Claro, la tensión aplicada, ¿no es cierto? Esta tensión la tengo aplicada acá, o sea que la tengo aplicada sobre R. La tensión dividido R, que está dada. Bueno, bien. Ya tengo ahí, determiné el valor de la F. Lo primero que a mí me queda. Vamos ahora al otro punto. Esa fuerza, ¿vieron cómo dice? Fuerza contraelectromotriz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una fuerza, esa fuerza es una fuerza electromotriz que se opone a la tensión. ¿O no? ¿Sí? Cuando vieron en motores variación de la velocidad, ¿qué problema tiene este motor en el momento del arranque? Así, ese motor como está ahí, yo le puedo aplicar toda la tensión en el momento del arranque. ¿Qué pasaría si yo le aplico toda la tensión a ese motor en el momento del arranque? Lo conecto acá a 220 voltios. ¿Qué es lo que pasaría con este motor? Tienen un problema estos motores, ¿sí? El problema que tiene es que la resistencia del inducido, ¿cómo es la resistencia del inducido? ¿Es grande, es chica? Es baja. Ah, es baja, ¿no es cierto? Es muy chiquita. Si yo estoy aplicando acá una tensión a una resistencia muy pequeña, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente es muy, muy grande. ¿Está bien? La corriente es muy, muy grande. Pero esa corriente, la corriente en el inducido, miren, si yo la despejo de ahí, la corriente en el inducido, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero para que se den cuenta porque es muy importante. Si yo despejo la corriente en el inducido esta, lo paso para allá. Y va a quedar la resistencia dividiendo, así que claro, si es próxima a cero, sí. Me va a quedar que la corriente en el inducido va a ser igual a la tensión, ¿no es cierto? Menos la FEM sobre la resistencia del inducido, ¿no es cierto? Fíjense que la corriente en el inducido, en el momento del arranque es V menos E sobre RI. ¿Cuánto vale en el momento del arranque? Y vamos a tener cero, ¿Vale? va a valer cero. Vamos a tener... No está girando. Si no está girando, no hay FEM inducida. Por eso esta fuerza no es una fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué? Porque a medida que empieza a girar, este valor de FEM empieza a aumentar. Entonces la tensión menos la FEM sobre esta resistencia me va a dar un valor, ¿no es cierto? Ya va a ser cada vez menor. En el momento del arranque me queda la tensión dividida en la resistencia del inducido. ¿Está? ¿Qué es lo que hay que hacer en el arranque con estos motores? ¿Qué deben tener estos motores? Tienen que tener una resistencia de arranque. Estos motores tienen que tener una resistencia de arranque. Como protección, porque en ese momento, en el momento del arranque, yo no voy a tener esta FEM. Va a ser la tensión dividido esta que es muy baja, entonces le agrego una resistencia grande para que me limite la corriente en el momento del arranque. ¿Me explico? Bien, estoy hablando de este tipo de motor. Si es un motor con excitación propia o excitación independiente, ya no es tanto el problema. ¿Por qué? Y porque ya no me hace falta. Porque yo lo que hago es excitarlo al motor, darle mucho flujo, mucho campo magnético, de forma tal que apenas empieza a girar, me empieza a generar una FEM muy grande. ¿Está? Pero bueno, también se le agregan resistencia de arranque. ¿Ah? Bien. La corriente de arranque es más grande en un motor de alterno o de continuo. La corriente de arranque. Porque Y si estamos... acá
acá le colocamos una resistencia, porque en física, por ejemplo, hacemos un cambio de arranque de estrella a triángulo, para que arranque suave el motor y... Claro. ¿Cuál es la Si estamos hablando de un motor, es decir, dos motores de las mismas características, igual potencia, que trabajan con la misma tensión y todo eso, la corriente es muchísimo más grande en esto, porque la resistencia del inducido es una resistencia muy muy baja. En cambio, la resistencia de los bobinados por los que va a circular la corriente de arranque en un motor asíncrono son los bobinados del estator. Tiene una resistencia muchísimo más grande. ¿Está claro? De todos modos, también hay que limitarle esa corriente. Por eso que aparecen muchos métodos de arranque. Bien. Bueno, ya está entonces, primer punto. Vamos con el otro punto, el punto B. Nos dice las potencias de entrada útil y de pérdida en el cobre. Potencia de entrada. ¿Cuánto vale la potencia de entrada? Y la potencia de entrada va a ser la tensión por la corriente, ¿verdad? Los 220 voltios por los 100 amperes. 220 voltios por los 100 amperes. Sí, ya tengo la potencia de entrada, ¿sí? 22 kilowatts. 22.000 watts. Bien. Ya tengo la potencia de entrada. ¿Qué más? Potencia útil y de pérdida en el cobre. Para sacar la potencia útil, tengo que sacar primero la potencia de pérdida en el cobre. Y la potencia de pérdida en el cobre, ¿a qué va a ser igual? Potencia de pérdida en el cobre, potencia de pérdida en el cobre. ¿De quién? Del inducido más la potencia de pérdida en el cobre en el rodeamiento de excitación. ¿Está bien? Después, el otro tipo de pérdida no las consideramos porque nos decía que despreciáramos Pérdidas mecánicas. ¿sí? Que despreciáramos las pérdidas mecánicas. Bueno, también debería decir despreciar las pérdidas mecánicas y en el hierro. ¿Está? También las vamos a despreciar porque no tenemos forma de saberlo. ¿Está bien? Entonces, pérdidas mecánicas y pérdidas en el hierro las despreciamos. Por lo tanto, ¿cómo saco ahora? Y pérdidas en el cobre, en el inducido, y la corriente en el inducido al cuadrado por la resistencia del inducido, pérdida en el cobre en el arrollamiento de excitación, la corriente de excitación multiplicado por la resistencia del arrollamiento de excitación. Bien, ya tengo las pérdidas en el cobre y ahora puedo sacar la potencia útil, ¿o no? ¿A qué va a ser igual la potencia útil? La absorbida menos las pérdidas. Claro, la potencia de entrada que hemos denominado potencia absorbida, lo mismo, ¿no? Si a esta yo le resto no las otras anteriores. del cobre, obtengo la potencia que está saliendo, por las otras las estoy despreciando. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos entonces... La potencia, profe, la útil, también la puedo calcular como la fuerza contraelectromotriz por la corriente I, sub I. No, ahí vas a obtener la potencia electromagnética. Vas a tener ahí. Te va a faltar, ¿sí? Las pérdidas, te van a faltar las pérdidas en el cobre, en el inducido. Porque vos tenés que considerar ¿qué es lo que, ¿dónde está la potencia útil? ¿Qué es lo que es esta potencia útil? ¿Es un motor? Es la potencia que el motor... No, el torque es tau, ese es el par. ¿Está bien? Es la potencia que entrega el motor a la salida en el eje. Esa es la potencia útil. ¿Está bien? O sea, este valor que me va a dar acá, que lo voy a poner en watt si quiero, sería más coherente pasarlo a caballos vapor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la potencia mecánica que me va a entregar en el eje. ¿Se entiende? Bien. Punto C, el par y el rendimiento. Punto C, este era el punto B. Y vamos al punto C. El par, tau. Bueno, ya sabemos. El par tau. ¿Y qué es lo que es el par? Y la FEM por la corriente, ojo, en el inducido dividido
2pi por n sobre 60. Ahí tengo el par tau. Tengo allá el número de revoluciones, la FEM la calculé, la corriente en el inducido también la calculé, determino el par tau. ¿Y el rendimiento? Y el rendimiento ya lo tengo también, ¿sí? El rendimiento va a ser la potencia útil, que es la potencia de salida, dividido lo que denominamos potencia de entrada, que era la potencia absorbida. ¿Está bien? Ahí está el rendimiento. Bueno, listo, un ejercicio simple. Vamos al último. 14.